a esta hora de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Dice el Mercurio hoy día: alerta en distintas zonas del país por la rápida propagación de casos de influenza previo al invierno. Ese es un punto importante, ¿eh? Todavía ni siquiera partimos el invierno. Dice: baja cobertura de vacunación, descenso de temperaturas en gran parte del país y sistemas frontales incidirían en una mayor transmisión del virus. Para conversar de esto estamos al teléfono con el doctor Carlos Pérez. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. Un gusto hablar con usted. El doctor es infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián. Doctor, bueno, ¿qué pasó con esta propagación? ¿O esto es más o menos normal? Y bueno, cada cierto tiempo comienza la histeria colectiva. Bueno, recordemos que cada año es normal que circulen diversos virus respiratorios, entre ellos influenza. Nos habíamos olvidado un poco de influenza durante la pandemia de COVID-19 porque dejaron de circular otros virus debido a todas las medidas de aislamiento, de confinamiento, uso de mascarilla, etcétera. Pero han retornado. El año pasado recordemos que tuvimos un brote importante de virus respiratorio sincicial, especialmente en niños, y ahora estamos con influenza que va cambiando año a año, ¿no es cierto? Y que requiere por ello entonces de irse inmunizando todas las temporadas para así reducir el riesgo de contagio, especialmente de casos más graves. Entonces estamos teniendo una circulación importante de virus, como también ocurrió en el hemisferio norte. Eso va a seguir seguramente, y por supuesto en algunos casos pueden ocurrir situaciones más graves, incluso con resultado de muerte, desgraciadamente, como las que hemos visto estos días. Ahora, doctor, ¿por qué uno se muere de influenza? Porque, insisto, la idea es ser divulgativo y tranquilizar a la gente. No toda la gente se muere de influenza, pero todos los años sí hay gente que se muere de influenza. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que pueden morir por influenza? Bueno, influenza es un virus que afecta al aparato respiratorio y que puede llegar a producir una neumonía, o sea, compromiso del pulmón mismo, ¿no es cierto? Afectar el intercambio gaseoso y por ello llevar a una situación de insuficiencia respiratoria y eventualmente muerte, como producía el COVID. Pero también puede producir complicaciones a otros niveles, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, etcétera. Eso es una situación que en general no ocurre más allá del 1% de las personas afectadas. Pero como todos los años, se estima que más o menos entre el 5 a 10% de la población adulta y entre el 20 a 30% de la población pediátrica puede llegar a sufrir influenza, de los no vacunados. Entonces usted saque los números, ¿no es cierto?, de una población como la nuestra. Si usted lleva eso a un poco, incluso menos del 1%, igual eso puede significar varios cientos o algún par de miles de personas que pueden eventualmente fallecer. Y de ahí la importancia de vacunar a las personas de más riesgo de complicaciones, que son básicamente los niños pequeños hasta quinto básico, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y los mayores de 60 años, que son los que tienen mayor riesgo de complicaciones. Esta vacuna lo que hace es principalmente reducir el riesgo de complicaciones y muerte, no necesariamente la infección. Uno puede igual infectarse, pero el riesgo de morir disminuye. Y lo otro es que tenemos además antivirales contra este virus, y por ello también es importante el diagnóstico temprano y utilizar los antivirales. Oiga, la otra me pasó que estaba en un sitio cerrado y comencé a preguntar a la gente, éramos 6, 3 se habían vacunado y 3 no. Entonces me impresionó porque por diversas razones decían, no, es que no he tenido tiempo. Me parece que lo único positivo de este drama que pasó en el Ñuble con 5 muertos es que la gente, me imagino que se va a activar, porque parece ser que el porcentaje, se requiere un porcentaje de la población vacunada para que esto sea eficiente, ¿no? Claro, es importante, ojalá, superar el 80-85% de la población objetivo al menos vacunada. Claro, eso tiene cierto efecto rebaño también, que esto de que los vacunados, ¿no es cierto?, al haber menos circulación, entonces, aunque haya gente no vacunada, no va a haber transmisión del virus. Y estamos hablando fundamentalmente de los grupos objetivos, que es lo que señalaba anteriormente. Pero la verdad es que cualquier persona, aunque no pertenezca a esos grupos, si tiene acceso a la vacuna, ojalá que se la coloque, porque es una vacuna que es segura, efectiva, con mínimos efectos adversos, conocida ya hace mucho tiempo, y que nos ayuda, ¿no es cierto?, a reducir estos casos.
¿Sabe qué? Estaba leyendo ahora la tercera. En personas de 60 años y más, el promedio de vacunación llega al 49.03, más bajo que el promedio, casi 10 puntos más bajo. En embarazadas, apenas 39.09, 20 puntos más abajo del promedio. Y en niños de 6 meses a 5 años, 56.47, 3 puntos bajo el promedio. Estos son los tres segmentos de la población que son más expuestos y son los que están menos vacunados. Sí, efectivamente, estamos bajo. Yo creo que también toda esta alarma que se ha levantado a raíz de los casos, ¿no es cierto?, y de los lamentables fallecimientos, seguramente va a llevar a las personas a vacunarse. Se han abierto nuevos lugares de vacunación, porque también es importante que las personas tengan acceso en términos de lugares, de horarios, ¿no es cierto? La gente tiene que trabajar, ir a sus actividades ocasionales, entonces tiene que haber facilidades también para ello. Pero yo creo que probablemente dentro de la próxima semana sí vamos a lograrlo. El problema es que estamos un poco tarde ya, porque la vacuna para funcionar requiere por lo menos unas 2 semanas desde administrada. Eso es buen y ya punto. el virus está circulando. Ya, son 2 semanas para que haga efecto. Ya, perfecto. Claro, es como cualquier vacuna, lo mismo del COVID, entonces por eso que ya estamos un poco tarde, pero nunca es tarde para esto, así es que el llamado es a la vacunación. Recordemos que, por ejemplo, si usted a lo mejor se recuerda cuando partió la pandemia de influenza, que no teníamos vacuna, o sea, de COVID-19, perdón, cuando no teníamos vacuna aún para COVID-19, sí había para influenza, y ese año la gente estaba muy asustada y tuvimos una cobertura como un 90%. Todo el mundo se fue a vacunar contra influenza pensando que eso lo iba a proteger contra el COVID. Así que la gente puede hacerlo, tiene la disponibilidad, no le tiene temor, lo puede hacer. A veces, como le digo, un tema de dejación o de posibilidad, de disponibilidad de vacunas. Así que el llamado a vacunarse, pero también ya de parte nuestra, de los servicios de salud, el detectar, ¿no es cierto?, estos casos y hacer lo que corresponda, que en algunos casos, como le digo, corresponde utilizar algunos antivirales que no sé si se utilizaron en estos casos de lamentables fallecimientos. Oiga, de la cifra que le estaba comentando, embarazadas 39.09, 20 puntos más bajo el promedio, una cifra muy baja, puedo deducir quizá que la gente, las mujeres que están embarazadas, creen que la vacuna les puede afectar en algo. ¿Qué hay de eso? Sí, siempre hay algún temor y hay que tranquilizar a todas las mujeres que están embarazadas que este es un virus completamente inactivado, no es un virus RNA, no es una vacuna de RNA, nada de eso, es un virus inactivado, el mismo que se ha utilizado siempre, es muy seguro. Recordemos que las embarazadas además deben recibir otra vacuna que es para prevenir la coqueluche, que se utiliza durante el embarazo porque así dejan protegido al niño los primeros meses. Así es que, y si tienen una influenza, ¿no es cierto?, el cuadro puede ser bastante más grave, incluso con riesgo de muerte, materno y fetal. Entonces, por eso que es importante que reciban su vacuna y estén muy tranquilas de que ellos no tienen ningún riesgo para ellas ni para el feto. Ha habido como 2 o 3 casos de gente conocida, en Fernando Díaz, entrenador de Coquimbo, Ana Gabriel, la cantante que vino de Chile, que su resfrío o influenza, derivó en neumonía. ¿Cómo es ese paso? ¿O hay influencia, bronquitis, neumonía? ¿Qué pasa ahí? Sí. Claro, mire, el virus de la influenza por sí mismo puede producir neumonía, o sea, invadir el pulmón, pero también aumenta el riesgo de sobreinfecciones por bacterias. O sea, uno puede partir con la influenza y terminar con una neumonía bacteriana. O sea, el virus mismo puede producir influenza, pero también aumenta el riesgo de sobreinfecciones bacterianas. Así que por ello, como le digo, y esas son las causas de fallecimiento finalmente, si no el cuadro respiratorio alto, el del romaizo, el dolor de garganta, es compromiso pulmonar el que puede llevar a la muerte. Me preguntan acá en el WhatsApp si las personas que tienen influenza se pueden vacunar o hay que esperar que se pase la enfermedad. No, es conveniente que esperen unos días que pase el cuadro febril al menos, porque si no se pueden sentir un poco más mal. No les va a producir no va a agravar la influenza, porque como insisto, esto es un virus muerto, inactivado, pero naturalmente se pueden sentir un poco más mal, así que pueden esperar unos días y después vacunarse. Y es importante que aunque hayan tenido influenza, se vacunen igual, porque el virus, la vacuna contiene más de una cepa, ¿no es cierto? Tiene 2 cepas de influenza A y uno de influenza B, entonces lo que anda circulando es un tipo de influenza A, pero también así quedan protegidos contra las otras variantes.
Oiga, lo otro que la vacunación, aquí me piden precisar, es de niños de 6 meses a 5 años. ¿Qué pasa con los niños menores de 6 meses? ¿No hay que vacunarlos? No está indicado, no está recomendado, no está aprobada la vacunación en ese rango etario. Normalmente los niños menores de 6 años tienen algún grado de protección por anticuerpos maternos que pasaron por vía transplacentaria durante el embarazo. Entonces están con algún grado de protección de anticuerpos que heredaron, por así decirlo, de la mamá. Y además, como le digo, no está demostrada su seguridad, digamos, y por eso que no se recomienda a menores de 6 meses. ¿Qué ha pasado, doctor, con el COVID? ¿Está en paralelo también? Porque ahora estamos todos centrados en el sincicial, influenza, dale con influencia. Y sabemos que en el hemisferio norte, que están en el futuro, enfrentaron en Estados Unidos que se llamaba la triple desgracia, en el fondo, que era COVID, influenza y sincicial, que es la tormenta perfecta, en el fondo. El COVID acá, ¿qué tal? Y el sincicial. Bueno, a propósito de lo que usted decía, perdón en la digresión, pero esto de la influencia no está tan claro, porque esto en el pasado, el nombre influenza viene de que se pensaba que esta enfermedad venía por influencia de los astros. Sí, y usted me contó la otra vez, sí, y me tranquilizó, porque siempre se me pasa, y se lo fui a comentar a otros periodistas que siempre me escriben cuando digo influencia, me dicen, influenza, le dije, para, acá un reputado facultativo me acaba de decir que influencia no es tan descabellado, así que me tranquilizó. No, pero está bien. Bueno, afortunadamente en este momento la circulación de COVID-19 SARS-CoV-2 es bajísima, afortunadamente. Ya no es un tema en este momento al menos, así que estamos influenza lejos, lo más importante, y después rinovirus, que es el virus que produce los resfríos comunes, pero que también puede producir neumonía. Virus respiratorio sincicial todavía no comienza a circular, pero podría circular durante la próxima semana y ahí se podrían juntar los dos. Ojalá no con COVID-19, esperamos que no. Oiga, voy a aprovechar aquí porque me están preguntando, ante tal reputado doctor, hacerle una consulta. Usted hablaba de antivirales, me preguntan esos antivirales, ¿cuándo se inoculan? ¿Cuándo es necesario? ¿Y estos se compran en las farmacias o son más sofisticados? Usted seguramente se recordará, cuando tuvimos la pandemia de COVID, de influenza H1N1 en el año 2009, se utilizaron mucho, es el oseltamivir, de una de las marcas del Tamiflu. Tamiflu, que se utilizó ampliamente. Claro, que se utilizó ampliamente. Este es un medicamento del oseltamivir, es un medicamento antiviral que se utiliza por vía oral, por 5 días. ¿Aló? Uy, justo se me acabó la consulta. Disminuye los síntomas, disminuye la transmisión, doctor, pero debe ser utilizado dentro de las primeras. ¿Aló? Justo se me cortó cuando. ¿Aló? Que justo se me cortó cuando dijo debe ser administrado por. Se me cortó cuando dijo administrado por, y a decir los días y no se escuchó. Claro, por vía oral, o sea, se utiliza por vía oral esto, y debe ser administrado dentro de los primeros 48 a 72 horas desde el inicio de los síntomas. O sea, las primeras 2 a 3 días, después de eso ya no sirve. Entonces, por eso que es importante hacer el diagnóstico temprano de esta infección y administrar este antiviral que está disponible no solo en las farmacias, sino también en el sistema público. O sea, el sistema público está disponible y por lo tanto los médicos tienen acceso a este medicamento, pero hay que hacer el diagnóstico, digamos, y hay métodos confirmatorios. El mismo PCR, la técnica de PCR que se usa para el COVID-19 también existe para influenza y para virus respiratorio sincicial. Entonces, si se hace el diagnóstico y estamos dentro de los primeros 2 a 3 días del inicio de los síntomas, se puede utilizar este antiviral que va a ayudar. Aquí me pregunta también si un niño está muy congestionado, ¿cuándo es momento de llevarlo a un servicio de salud o sencillamente se le puede pasar en la casa? Hay recetas como abrir el refrigerador y meterle en la cabeza, pero no sé si eso es pertinente o no. No. Bueno, eso se utiliza para la laringitis obstructiva, pero que habitualmente no produce la laringitis obstructiva. No, mire, cualquier niño y cualquier persona de cualquier edad, pero niños en particular, si están con un cuadro de respiratorio, febril y sobre todo con dificultad respiratoria, el niño ve que respira rápido, que está inapetente, que está muy decaído,
debe ser llevado a un servicio de atención primaria o servicio de urgencia. Ya, o sea, debe. Porque, debe. O sea, si tiene, como le digo, sobre todo fiebre alta y dificultad respiratoria, siempre hay que llevarlo, ¿no es cierto? Y insistir, porque parece que pasó en algunos casos que lo llevaron algunos niños, lo enviaron para la casa. Hay que insistir, digamos, si el niño está decaído, no se alimenta, está con dificultad respiratoria, porque ese niño puede tener un cuadro grave. Aquí me preguntan en el WhatsApp de la radio, ¿dónde puedo vacunar a una persona que no está en el grupo objetivo contra la influenza? En cualquier vacunatorio privado, también incluso en muchas farmacias venden la vacuna, y se puede administrar, digamos, ahí mismo, les van a dar las indicaciones de dónde administrarla, así que está disponible ampliamente la vacuna, pero para comprar, digamos. Ya, perfecto. Y lo otro, cuando hay niños enfermos no tan graves y no tienen el Tamiflu, me imagino que para los niños no es recomendable, ¿no? ¿Qué el sucedáneo de niños que hacen el símil del Tamiflu que es para adultos? No, si se puede utilizar en niños, no en niños muy pequeños, pero se puede utilizar, existen incluso formulaciones en jarabe, ahí el pediatra el que va a tener que definir, ¿no es cierto?, si se utiliza o no, pero se puede utilizar también en niños el oseltamivir, Tamiflu. Perfecto. Oiga, doctor, 1.000.000 de gracias por esta consulta masiva. Encantado, Quique, que esté muy bien. Un abrazo, que tenga muy buen fin de semana. Muy bien. Chao. Hasta luego. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica.